Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de mi podcast La Medicina Más Barata. Hoy el tema no estará para nada relacionado con la readaptación, con la fisioterapia o el mundo de la recuperación de lesiones. Estaremos hablando de otra área donde he tenido la oportunidad de desarrollarme, que sería el mundo del fútbol profesional. Hoy tenemos de invitado a Juan Carlos Solano, periodista de Colombia Deportiva, pero a la misma vez una persona que se ha preparado muchísimo, sacando su licencia C de la FIFA y a la misma vez el último año sacando una certificación de análisis táctico del Barcelona en su plataforma, el Barcelona Innovations Hub. Estaremos hablando sobre diferentes aspectos dentro del fútbol, tanto su experiencia, la táctica, situaciones dentro de cómo está evolucionando el juego, la preparación física y también aspectos o temas que están relacionados con nuestro país, Costa Rica. Un poco diferente, distinto, pero a la misma vez algo que nos apasiona a los dos muchísimo, ya que los dos vivimos del fútbol, es algo que tenemos muy de cerca y lo vivimos día a día. Espero que lo disfruten y les doy la muy cordial bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast. Mae, Juan Carlos, ¿todo bien? Qué bueno tenerlo acá en el podcast y compartir contigo el tema del fútbol y hablar un poco sobre algo que nos apasiona tanto. De verdad que bienvenido. No, Roberto, a mí muchas gracias de verdad por invitarme. Recuerdo nuestras charlas ahí vía WhatsApp en ocasiones o vía Instagram cuando estabas allá en España y todo lo que hablábamos. Y bueno, ahora estás más cerca. De hecho, estás invitadísimo cuando quieras llegar a darte la vuelta ya por la radio. Muchas gracias. Para que hablemos de fútbol, para que hablemos de readaptación, para que hablemos de todo lo que tenga que ver con el deporte. Porque bueno, yo sé que dominas muchos deportes, ¿verdad? Definitivamente. Así que eso es lo bonito, lo amplio. Definitivamente te digo, el mundo del deporte y en este caso del de fútbol en Costa Rica, el mundo del periodismo, sí ha tenido que empezar como a evolucionar. Yo creo que, Roberto, que eso va de la mano de cada quien, ¿verdad? Así como en su momento vos tomaste la decisión de decir, no, quiero sacar una maestría, quiero ir para Madrid a sacar una maestría. Bueno, yo tomé la decisión de decir, no, yo quiero ser diferente como periodista, quiero ser entrenador aparte de ser periodista. Entonces hace como ya 2 años prácticamente me metí en este mundo de los directores técnicos con muchas sorpresas. Me he topado con muchos exjugadores. Roberto, te digo, siempre me dicen, mira, lo que has hecho es lo mejor. Y si yo hubiese sabido que antes existía, me dicen, lo hubiera hecho más antes. Entonces, hay muchos jugadores, te lo digo, exjugadores reconocidos, que siempre me terminan diciendo, si me hubiese preparado, hubiese sido mejor jugador. Entonces, yo creo que acá tenemos un factor en común, que es la preparación. Eh, Quizás a algunos les queda difícil la preparación académica porque los recursos no están bueno, a la mano, ¿verdad? Y sabemos que es caro, Roberto. Pero ahora hay miles de cursos online, hay muchas oportunidades y yo creo que la información, estos podcasts que se generan, como el tuyo, como el mío, como el de otros amigos, etcétera, eso es información, Roberto, es información y está ahí. Es información certificada tuya porque te avala un título y te avala la experiencia. En el caso mío me vale un título, me vale la experiencia y todo esto que cuenta. Así que yo creo que aquí está, Roberto, definitivamente puesto sobre la mesa para empezar a hablar de este tema tan importante como es la táctica, y yo le puedo agregar más la estrategia, le puedo agregar más la parte psicológica, ¿verdad? Que también es muy importante. Y ya vos has tocado mucho la parte física. Muy buenos puntos tocaste acá, Juanca. Primero, la preparación. Eso es algo que yo creo que como cualquier profesional en el mundo tienes que tenerla. Tienes que tener esos pasos donde tienes que aprender, tienes que analizar, tienes que entender la industria donde estás metido y ahí poco a poco poder llamarte profesional. Digamos, vos como periodista me estás diciendo que tienes que saber de fútbol, tienes que saber no solo por arriba, sino entender un poquito más por dentro de lo que es este deporte, para que cuando estés hablando o vos narras y das información al oyente tenga sentido y sea de interés para aquel que está escuchando y sea una información válida del deporte y no estar solo dando de información que la verdad se vuelve más rumores o chismes que lastimosamente a veces se escucha en grandes cadenas, o uno a veces escucha ESPN, Fox Sports, o inclusive se pone a leer diarios como el AS de España o Diario Sports y notas que hay personas dentro de esas grandes industrias que la verdad a veces pienso yo que dejan mucho que desear con sus comentarios o sus formas de darle información, pero bueno, eso es algo que también pasa en el mundo mío de la readaptación. Creo que es importante
prepararse, no llegar de la forma empírica, simplemente decir que voy a ayudar a una persona a recuperarse unas lesiones, y sé que lo mismo pasa detrás de un micrófono. No puedo simplemente decir que soy periodista porque hablo detrás de un micrófono. Hay toda una preparación detrás de esto. Y tocaste un punto de encontrar información que no es fácil. Yo entiendo eso también, que no es sencillo para todo mundo poder llegar a alcanzar o poder tener la oportunidad inclusive de pagar algunas de estas formaciones que son a veces cariñosas a nivel de precios, y no todo mundo tiene el alcance de tenerlas. Pero pienso que si tienes la oportunidad de hacerlo o tienes la capacidad de invertir, es algo importante que tienes que hacer, algo que tiene muchísimo valor para que puedas seguir avanzando como profesional en el mundo que estés metido. También quiero decir, o puedo decir de mi parte, no sé en tu carrera, pero en la parte de las ciencias del deporte, mucha información se puede encontrar inclusive de forma gratuita. Puedes encontrar en las bibliotecas científicas de forma digital, o inclusive ya hay forma de conectarse con muchísimos profesionales a nivel de las redes sociales, y puedes sacar muchísima información, inclusive que tal vez sí, encontrar un buen precio para poder aprender y seguir avanzando como profesional dentro de este mundo de la readaptación o ciencias del deporte. Ahora, entrando un poco más a algo que vos has tocado mucho y veo que estás muy preparado ya que sacaste vos las licencias y estás todavía creciendo más en el mundo táctico del fútbol. Pienso que es algo que a veces las personas no se dan cuenta, que inclusive uno como readaptador tiene que entender un poco, saber un poquito de esto. No que yo sea una persona muy metida en la táctica o que sepa muchísimo de ese no es mi mundo, pero como readaptador muchas veces tengo que saber qué es lo que juega el equipo, o cuando estoy readaptando a un jugador es qué posición juega y a qué es lo que juega. Porque en fases finales tengo que crear a veces escenarios similares que se asemejen al juego real o a lo que juega ese jugador, para poder decir que le puedo dar una alta deportiva y si quiere decir una alta competitiva. Entonces, creo que es un dato importante que quisiera preguntarte a vos. ¿Qué tan importante es saber de táctica para el periodista? Sí, mira, Roberto, diste en el punto, como quien dice, esa es la pregunta del millón. Y yo te pongo este ejemplo, y quizás si algunos colegas me van a ver, pues no les vaya a gustar lo que voy a decir, pero resulta que si nosotros, en nuestra mayoría, y no vamos a esconderlo, en Costa Rica vos lo sabés, es fútbol. Aquí, mira, el 90% de las ocasiones que se habla de deportes de fútbol, es Ujú. la verdad. Tenemos muy buenos deportistas en otros deportes, como por ejemplo André Amador, como Kevin Rivera, como Neri Brenes en su momento, Claudia Silvia Paul, etcétera. Y ahí se me fue, bueno, Yocasta Valle, Claro. etcétera. Pero seamos claros, en Costa Rica se habla mucho de fútbol el 90% de las ocasiones. Entonces, si yo trabajo en un medio tan importante en Costa Rica, que su producto principal es fútbol, tengo que conocer de fútbol. Entonces un día me dije, ¿cómo es posible que si yo trabajo como periodista deportivo y me especializo en fútbol, yo no sepa de fútbol? Porque una cosa, Roberto, te lo digo, es comentar y es dar o emitir una opinión que está en todo su derecho, aquel colega que lo quiera hacer, porque estamos en un país libre. Y otra cosa es comentar algo con propiedad y que se asemeje un poquito más a lo que se observa dentro del terreno de juego y que es lo que ven los entrenadores. Entonces me dije, yo creo que ya es hora de ser diferente. Ahora, también te digo, Roberto, eso es un, como dice el dicho, un gusanillo que trae uno. Y mira, yo recuerdo, antes de empezar a estudiar las licencias, viendo los videos de YouTube Ujú. del canal de Jorge Luis Pinto, te lo digo, ahí me Ok. empezaba a ver a Pinto, y Pinto es un loco de la táctica que no tenés idea, lo pueden buscar en el YouTube, ahí está el canal de Jorge Luis Pinto. Luego empecé a ver a Osorio, luego me empecé a meter páginas como una que se llama afopro.com, luego me encontré una que se llama The Voice Coach, que es extremadamente buena. Luego hay muchas escuelas de fútbol, claramente, hay algunas revistas que se tienen que pagar digitales, y ahí empecé. Pero cuando dije quiero empezar a tener las licencias, entonces me inscribí aquí en Costa Rica, en la Federación Costarricense de Fútbol, Linafa la que da las primeras 3 licencias, y ahora sí, Roberto, créeme que en el primer momento que yo llegué y me senté con el profesor Wilson Piedradita, Dios mío, yo dije, estoy en mi lugar, Ujú. estoy en casa, estoy en casa. Y resulta, Roberto, que empezamos a hablar sobre principios tácticos ofensivos, sobre principios tácticos defensivos. Y yo dije, extraordinario, esto era lo que yo quería. Pero resulta, Roberto, que me empezaron a hablar de motricidad, me empezaron a hablar de velocidades, de cualidades físicas, como Ujú. velocidad de desplazamiento, como velocidad de reacción, como velocidad gestual,
como velocidad Totalmente. cognitiva y todo esto, ¿verdad? Entonces yo empecé a mezclar y dije, mira qué bonito, en una jugada táctica se pueden presentar cualidades este, técnicas, cualidades tácticas y cualidades físicas. El salto es una cualidad física, hablamos de Claro. potencia, ¿verdad? Entonces, o pliometría en algunos casos. Entonces, resulta que en un desmarque de ruptura, que es un concepto táctico en fase ofensiva, hay velocidad de desplazamiento, velocidad de reacción, velocidad gestual y hay velocidad cognitiva, que viene siendo una de las velocidades más importantes para mí desde mi punto de vista como periodista y, bueno, como entrenador licencia C, porque no solamente, Roberto, me he dado cuenta que el fútbol se juega con los pies. Yo empecé a ver el fútbol y dije, mira, el fútbol se juega con la cabeza, no se juega tanto con los pies. Pues porque para hacer un principio táctico, como la regla lo dice, tenés que pensarlo, Roberto, tenés que pensarlo. Mira, y quizás algunas personas dicen, mira, es que no, el fútbol simplemente es ir a entrenar y ahí hagamos lo que tenemos que hacer. No me des libros, no me des cuadernos, no me des videos, que no, mira, estás equivocado. Yo les diría eso. Porque hoy hemos visto como Antoine Griezmann, como Rafael Varane, como Clement Lenglet, por ejemplo, después de sus partidos les llega un informe de la página esta donde se escriben, ya sea White Scout, ya sea Opta, ya sea Instat, las Ujú. que sea, y les mandan el gráfico, Roberto, de todo lo que hicieron en su partido. Entonces ellos leen, miran, observan los videos y dicen, ok, esto ya no lo vuelvo a hacer porque resulta que el repliegue no tenía que ser intensivo, tenía que ser escalonado. En fin, entonces nos metemos al área de la táctica como tal. Y yo digo como periodista, Roberto, si yo estoy narrando, que es una de las áreas que a mí me toca desempeñar en la radio, y resulta que si yo veo una jugada, tengo que ponerle nombre a esa jugada. Y si yo veo, y te lo digo así, sinceramente y con todo el respeto a todos los que han Ujú. pasado por Colombia y por todas las radios y televisoras, Roberto, a veces te dicen, es que el jugador hizo un recorte. Y Dios mío, un recorte, ¿a qué me suena recorte? ¿Qué querrá decir con recorte? Y lo he escuchado, te lo digo, también en la televisión española, por ejemplo, en Sky, en los Claro. relatos del fútbol español, lo he escuchado. Resulta, Roberto, que el recorte es una interceptación. El recorte que llaman es cuando yo interrumpo el pase de un adversario hacia otro adversario, ya sea con la pierna, con la cabeza, intercepto. Ahí dicen un recorte o cortó. Y te digo, he tenido que empezar a meterme en mi cabeza que las jugadas se llaman por su nombre. Entonces, cuando yo veo de ahora en adelante una jugada que se presenta de esa manera y resulta que el defensor, este, desvía la pelota, entonces es una interceptación, que es un concepto Ujú. de un principio táctico en fase defensiva. Y te digo, para no hacerlo más largo, así con los diferentes conceptos que se presentan, cuando un equipo hace un repliegue, que has visto que el equipo pierde la pelota en fase ofensiva y ahora sí, todos vengan hacia atrás. Señores, se llama repliegue y puede ser intensivo o puede ser escalonado. La primera línea de juego, la primera línea defensiva es la que me va a hacer repliegue. ¿Hasta dónde? Hasta donde el entrenador me diga. Y resulta que los jugadores que están más cerca de la pérdida de la pelota hacen una presión. Entonces ahí ese concepto se llama presión. Presión porque hay más de dos o tres jugadores ejerciendo una presión sobre el rival que robó la pelota y yo trato de recuperarla. Si no la recupero, entonces meto repliegue, ya me escalono y entonces hago un bloque defensivo y ahí empezamos a hablar de situaciones Ujú. estratégicas. Pero más o menos, Roberto, a grosso modo, viene siendo por eso, por llamar las cosas con su nombre a la hora de que yo las estoy relatando o explicando a través de la radio. Mae, Juan Carlos, de verdad que muy buena respuesta, muy interesante. Cosas que me interesó, llamar las cosas por su nombre. Eso demuestra conocimiento, preparación y de verdad un verdadero profesional. Estás diciendo que aquí en Costa Rica cada vez más el periodismo, como está pasando a nivel mundial, se está tirando más por esa línea, el conocer el deporte, entender de qué estás hablando, informar con datos reales y de verdad con conocimiento al oyente. Creo que es algo de verdad que te aplaudo a vos porque sé que no es fácil tomar el tiempo de tener que ir a aprender algo, toda esa experiencia que has tenido acá en Costa Rica sacando las licencias para poder ser un mejor periodista y que cuando estés detrás del micrófono sepas de lo que estás hablando y, dando, y haciendo de verdad un muy buen trabajo, de verdad que eso te lo aplaudo, excelente por vos Juan Carlos, de verdad que muy bien y esto de verdad que también se acopla un poco a mi carrera, man, así como redactador físico y vos sabiendo de los últimos años en el Real Betis Balompié que prácticamente fue la escuela mía de fútbol donde aprendí más, no solo como redactador, sino también entender ese deporte.
tuve que aprender a también a entender un poquito la táctica, aprender un poquito sobre este factor del fútbol que es importantísimo. No puedo no saber qué está pasando dentro de un campo de juego y decir que mira, es que tengo que readaptar a alguien. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a momentos específicos de la misma readaptación, por ejemplo, llevar al jugador al campo, tengo que saber, uno, la posición en la que juega, cómo es que juega, qué hace muchas veces el estilo de juego dentro del esquema que tiene el entrenador. Y eso se vuelve a veces complicado porque uno dice, ok, ¿cómo hago esto? Y eso solamente se gana conociendo y viendo los partidos, tratando de entender los entrenamientos, qué es lo que están haciendo, para que cuando yo acople a este jugador, lo esté readoptando y lo pueda llevar a la alta deportiva y ya se lo puede entregar al entrenador, sí le puedo decir, no, ya para tal esquema de entrenamiento puedes agregarlo. O ya la persona puede estar metida en ese tipo de situaciones. Obviamente los procesos de readaptación a veces fluctúan dependiendo del equipo. Hay entrenadores que quieren al jugador a veces en las mismas fases y hay otros que no, pero ya esos son temas un poco diferentes en el fútbol. Pero sí tienes que saber de la táctica, sí tienes que conocer bien al jugador. Por ejemplo, si tengo un extremo sabiendo que son jugadores explosivos y hoy más en el fútbol, jugadores que buscan velocidad, ahí además de todos los aspectos físicos, de la velocidad, de la pliometría, de todos esos momentos explosivos, tengo que otra vez saber cómo es que juega este jugador para poder hacer una readaptación eficaz y lo más real posible para poder que cuando dé ese alta deportiva, inclusive competitiva, esté a lo mejor preparado. Ahora, hablando ya un poquito de Costa Rica, nuestro país, sé que hay cosas que nosotros queremos cambiar, todavía hay muchísimo que crear en este país o cosas que mejorar. Quisiera preguntarte a vos, ¿qué le hace el fútbol de Costa Rica hoy para mejorar, para profesionalizarse? Últimamente hemos visto que el fútbol dentro de la selección nacional no ha sido lo más positivo. Hay cosas que creo que todavía generan muchísimas dudas a camino a Qatar 2022 y obviamente nos preguntamos muchísimo ya que el fútbol de una selección demuestra a veces lo que está pasando dentro de un país. Y creo que el fútbol de Costa Rica tiene mucho potencial, pero creo que todavía le hace falta ser un poquito más consistente. Contame vos, ya que has pasado, obviamente, tenés más tiempo que yo acá en Costa Rica, te has preparado acá. ¿Qué me puedes contar vos que hace falta en nuestro fútbol? Mira, tocas un tema, demasiado bueno. Y yo, vieras que a veces canso con esto, porque algunas personas, vieras que el otro día me dijeron el Pep Solano en la radio. Sí, es que Pep Solano, bueno, gracias, estuvo bonito que me digan Pep Solano. Este, Roberto, y pienso lo siguiente, tenemos que atacar el problema desde la raíz, desde las etapas de formación. Gracias. Pues yo creo que vos trabajaste etapas de formación en Betis y te diste Totalmente. cuenta a ver, el jugador profesional cuando llega a la edad de profesional, y hablo de profesional, aquel que ya recibe un salario, ese es un jugador profesional y tiene un contrato, esa es como la punta del iceberg definitivamente. Pero todo lo que está debajo del agua es lo más importante de ese iceberg o de ese jugador. ¿Y Ujú. qué aparece ahí? Aparecen las etapas de formación. Roberto, he encontrado, te lo digo así, por encimita, por encimita. Y si yo profundizo más, creo que me voy a sorprender aún más. Y te digo que he entrevistado a jugadores sub-23, sub-21, sub-17 sobre el tema y todos coinciden en lo mismo. La falta de preparación en sus etapas de formación. Y Totalmente. el otro día me dije, a ver, y yo creo que yo tiré la pregunta también al aire, la tiré, porque salió el tema de los famosos nueves en Costa Rica, que no hay un nueve. No. Entonces yo dije, a ver, no hay nueves o no hay formadores que descubran a esos nueves. Porque Roberto, o sea, ¿cómo es posible que en un país donde se practica fútbol en todas las esquinas no encontres un nueve? Me vas a decir, es que aquí no tenemos jugadores corpulentos, solo en Limón, pero no necesariamente se tiene que tener un jugador de 1,95 m para hacer un biotipo, un prototipo extraordinario para hacer un 9, no necesariamente. Kun Agüero, Lionel Messi, ya salió Manfred Ugalde para poner el ejemplo en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que yo siento, Roberto? Primero, hace falta formación a los formadores. Y vieras que me he topado en mi preparación como entrenador, que prácticamente ya tengo las 3 licencias de formación, Roberto, con entrenadores
Mira, y de verdad, por favor, que no se ofenda a nadie, pero Roberto, y entonces empezás a meterles información y les empezás a decir, no, no, mira, es que eso no se llama majar la cucaracha, eso no se llama el torito, no, no, eso se llama desmarque, eso se llama Mm, salto, eso se llama girar. Entonces, no, 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 es que a mí toda la vida, a mí no me vengan a decir ahora cómo se llama esto, porque a mí me enseñaron cuando yo estaba carajillo que la bola se patea de esta manera. Entonces uno dice, cómo hay resistencia al cambio, cómo les cuesta agarrar un libro y empezar a leer, porque quizás matar ese elefante, matar ese paradigma del que me tengo que preparar para llegar a ser alguien no les gusta, no les gusta y hay que prepararse, perdónenme, pero hay que prepararse, sino que lo diga Julius Nagelsmann, el entrenador del RB Leipzig, un tipo preparadísimo con 33 años, que Dios mío, ha pasado más en las aulas que en los campos de fútbol y ha llegado donde ha llegado porque se ha preparado. Entonces, para mí ese es el primer factor, preparar a los formadores. Una vez que tenés a los formadores preparados, ahora sí, Roberto, empecemos a formar a los jugadores y jugadoras. Empecemos a decirles, Roberto, primero, que en las edades sensibles, que vos la sabes muy bien, al niño hay que dibujarle una sonrisa en el rostro y no dibujarle una cara de frustración, porque hemos visto cómo en Costa Rica, Roberto, se juegan los campeonatos de Liga Menor y los entrenadores se enojan cuando sus chicos o chicas no ganan el partido. Y a ver, ¿acaso el objetivo en el fútbol de no, formación es ganar? no, Es formar. es formal. Ok, entonces empecemos por ahí, empecemos a formar, empecemos a enseñarle a los chicos a saltar, a girar, a correr, a equivocarse. El niño tiene que equivocarse, la niña tiene que equivocarse para poder aprender. Entonces, cuando ya logramos pasar esa primera etapa de formación, brinquemos a la otra y ahora sí, un muchacho de 9, 10 años, empecemos a meterle un principio táctico, empecemos a meterle una cualidad física, empecemos a meterle un poquito de estrategia, de a poquito, vamos llevándolos paso a paso. FIFA tiene muy bien establecidas las etapas de formación, las tiene muy bien Totalmente. establecidas, que las lleva de los 6 a los 8 años, de los 8 a los 12 años, de los 12 a los 15 y ya luego brincamos a las etapas Ujú. profesionales del alto rendimiento y demás. Entonces, ese es el segundo punto, Roberto, formar buenos jugadores, darle las herramientas. He conversado con diferentes jugadores, me lo han dicho, se lo pregunté a Brian Rojas, que estuvo en Noruega, se lo pregunté a Ian Smith, que estuvo en Suecia, estuvo en Dinamarca, creo, se lo pregunté a Alexis Gamboa, que ahorita está en Bélgica, y todos me coincidieron con lo mismo, Roberto. Me dijeron, si hubiésemos tenido mejores etapas de formación, nos hubiera ido mejor en Europa. ¿Por qué? Porque resulta, Roberto, que Gracias. llegan estos chavalos con 15, 16, 17 años a enfrentarse a los altos rendimientos de estos equipos, ojo, de Noruega, de Bélgica, de Dinamarca, y qué les dicen los entrenadores de esos altos rendimientos. No, ustedes no están al ritmo del alto rendimiento de Dinamarca, de Noruega y de Suecia, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacerles? Tenemos que enseñarles a patear, a correr, a saltar, todo lo que estamos hablando. Y cuando resulta que nuestro jugador tiene que dar el salto, ser profesional a Europa, en Europa le dicen, no, ustedes no son profesionales, lo sentimos. ¿Y qué es lo que sucede, Roberto? Se frustran, se enojan y Claro. se terminan devolviendo. Ese es el otro punto. Y para cerrar esto, Roberto, el cuarto para mí, que es muy importante, tercero o cuarto, no sé, de Roberto, son los centros de alto rendimiento. Acá la liga ya tiene su centro de alto rendimiento y viene siendo la mejor herramienta. Antes del centro de alto rendimiento de la liga, los jugadores lo único que tenían eran el complejo Gol, el proyecto Gol. Pero ¿qué es Ujú. lo que pasa? Que ahí solamente podían ir los seleccionados nacionales. U15, U17, U20, U23 y selección mayor. Ahora que tenemos el CAR de la liga, se abre un poquito el espectro. Y recién leí esta mañana, por cierto, que Jicaral está preparando un centro de alto rendimiento para la zona de Jicaral, que ahí converge Ok. muy cerca la parte de Nicoya, Guanacaste, Santa Cruz, todo esto, y la parte de Punta Arenas, o sea, que queda en el centro de estas dos provincias. Me parece muy bien porque ahí creo que es una zona muy, muy, muy alta en talento. Así que, Roberto, ese es mi resumen del por qué no somos competitivos y por qué nos cuesta tanto a la hora de que llegamos a un nivel profesional.
Juanca, aquí tocaste 3 puntos importantísimos. Voy a resumirlos acá y ya más o menos voy hablando sobre ellos. El primero es la importancia de la preparación de los profesionales que son responsables en guiar a los deportistas. El otro, la importancia de tener organizado las ligas menores. Y lo otro es la infraestructura. Entrando en la profesionalización de los entrenadores, de todas las personas que son responsables en guiar a un futbolista a poder ser profesional, creo que es una parte importantísima, y el empirismo hace muchísimo daño al deporte, porque el empirismo es lo que crea estas falsas ideas o falsa información y prácticamente no tiene orden. Entonces es algo que pienso que debería de profesionalizarse más, no solo aquí en Costa Rica, creo que pasa en todo el mundo, inclusive no solo pasa dentro de la táctica del fútbol, también pasa en el área de la preparación física, el área de la readaptación y lastimosamente inclusive en el área de la fisioterapia. Se ven muchas personas que no han hecho la preparación de manera adecuada y se dicen llamar, qué sé yo, inclusive readaptadores, y empiezan a dar información o guiar de maneras erróneas, y no está bien esto es una carrera profesional y creo que es importante darle ese factor profesional a este tipo de carreras, ya que si no estás preparado, ¿cómo piensas vos guiar a un joven, a una persona a ser ya luego, qué sé yo, un deportista de alto nivel y que ni siquiera diga irse a otro país como estabas mencionando? Y aquí tocaste, y vamos a entrar de lleno a las ligas menores y lo que en Europa llaman cantera. Mencionaste aquí el hecho de tener un jugador preparado, que si se va a Europa o se va a hacer una prueba a otro equipo, hemos tenido, o están mencionando que hay jugadores que te han dicho que ojalá hubiera tenido esa preparación, que hubiera tenido esa guía, y es por eso la importancia de ese profesional que estoy mencionando, ya que sos la guía a que esta persona, cuando salga a un fútbol muchísimo más profesional o de más alto nivel, no llegue a tener tantas dudas o tanta inseguridad, si no esté preparado para ese tipo de situaciones, y no solo a nivel táctico físico, también como persona, es algo importante también mencionar. Pero bueno, metiéndonos de lleno en el área de la cantera, creo que es la parte donde en Europa, gracias a Dios, los últimos años trabajando con el Real Betis Balompié, aprendí muchísimo, es donde más aprendí, donde más crecí como profesional, ya que me tocó ver y guiar diferentes jugadores de diferentes edades, que su sueño prácticamente es llegar a ser jugador del Betis o de algún equipo en primera división, sea en España, en Inglaterra, en Portugal, Italia, en ese fútbol de primer nivel, y ese es el sueño de ellos. Entonces a mí me toca como readaptador, obviamente ser una persona preparada, si llego a tener en mis manos a alguien que está lesionado, poder guiarlo de manera correcta, hacerlos entender lo que es una recuperación, hacerlos entender la importancia de esta fase, porque puede llegar a pasar a nivel profesional. ¿Qué pasa si llegas a lesionar y no tuviste vos una guía para esto? ¿Cómo espero yo que ese jugador esté preparado, actúe como un profesional y no flaquee en momentos importantes como estos que estoy mencionando, que puede llegar a pasar otra vez en el fútbol a nivel profesional? Y por eso en Costa Rica, creo yo que se debe de poner muchísimo más énfasis ya a las ligas menores, se debe de profesionalizar esta área, se debe de invertir en estas secciones, porque si nosotros queremos tener un fútbol o una selección o una liga más competitiva, no podemos esperar nosotros cosechar jugadores de alto nivel si lo que está abajo no está bien. Lo que está abajo es lo que vamos a poder nosotros después decir, mira, pucha, es que se nota con el proceso lo que está pasando. Y nosotros estamos viendo ahorita en Costa Rica clubes como la Liga Deportiva Alajuelense, que está teniendo la dicha de poder tener un proyecto de altísimo nivel para poder guiar o formar unas ligas menores que después, se los voy a decir, que a largo plazo van a tener de dónde escoger y van a tener un equipo de verdad, un equipo muy, muy formado, y van a poder generar ingresos también para ellos mismos, pero por ventas a otros clubes, pero también cuando lleguen ahora de formar un equipo, van a tener de dónde sacar jugadores, y eso es clave. Y ni se diga cuando vayamos, ojalá que pongan jugadores en la selección nacional. Esa es una parte importantísima. Ahora, mencionaste la infraestructura siendo un factor que no todo el mundo tiene. Obviamente, es claro, eso tiene que ver muchísimo con el factor económico. No todo el mundo va a poder tener las instalaciones más bonitas, el estadio más bonito, la ciudad deportiva, el gimnasio, ojalá las áreas médicas que sean de alto nivel. No todo el mundo tiene esa oportunidad, pero sí quiero mencionar una cosa. Trabajando en el Betis tiene una ciudad deportiva pequeña de momento,
bastante vieja, no es la más moderna, no puedo compararlo con Valdebebas o lo que ha sido, lo que he visto en Liverpool, lo que he visto en Arsenal o lo que puede ser, por ejemplo, la Masía en Barcelona. No puedo compararlo, es verdad, se queda chiquito, inclusive junto con su rival Sevilla. Sin embargo, lo que puedo yo hablar muy bien del Real Betis Balompié, quitando la infraestructura, es el recurso humano, la organización detrás de estos tres factores que acabo de mencionar. Lo que es, perdón, los dos factores que mencioné ahorita, que sería la preparación de las personas dedicadas a guiar al futbolista y después la importancia de tener una cantera de verdad, una cantera que sabemos que el Real Betis Balompié genera muchísimos jugadores dentro de España y tiene de dónde escoger cuando hablamos de tener que subir gente al primer equipo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos jugadores de estos niveles, como estás diciendo, van a estar preparados el día que lleguen a un nivel muchísimo más alto en el fútbol. Entonces, creo que mencionas puntos importantes, que ojalá que en Costa Rica siga creciendo, siga algo, que se vean más proyectos como la liga y ojalá eso vaya hacia adelante. Y lo voy a mencionar, esto de la liga va a provocar un cambio muy positivo en el fútbol de Costa Rica, porque va a obligar a que los otros clubes o se actualizan o se van a quedar atrás y la competencia tenés que te va a comer si no estás preparado. Entonces creo que eso va a ser importante porque también es importante que no solo la liga crezca, sino también Saprissa, Heredia y los otros clubes dentro del fútbol nacional. Siguiendo con el tema de fútbol, voy hablando un poquito más de lo que es esto y cómo va evolucionando este deporte. Estuve hablando y hice un podcast hace bastante con un amigo que estuvo trabajando con el Atlanta United de la MLS y estuvimos hablando de cómo el fútbol está evolucionando, cómo el fútbol a nivel mundial se está volviendo otro tipo de juego, cómo eso inclusive está afectando la forma en cómo la preparación física tiene que ser hecha, inclusive la parte de la readaptación del área de prevención de lesiones está siendo afectada porque estamos encontrando un fútbol muchísimo más explosivo, muchísimo más rápido, mucho más vertical. ¿Qué puedes decirme vos? Vos que conoces más de este tipo de cosas, estás más metido por las licencias que tenés, ¿qué puedes decir vos? ¿A dónde está yendo el fútbol? ¿Hacia dónde está evolucionando? Bien, sí, mira, aquí tengo, por cierto, yo siempre me gusta mucho ver, de hecho yo estoy inscrito a Barça Innovation Hub, la plataforma Ajá. esta de Barcelona, del FC Barcelona. Ahorita estoy terminando mi curso de análisis táctico, que ya me queda el examen final y yo lo sigo a ellos mucho. Ok, y te voy a responder así tajantemente. ¿Qué he observado hacia dónde evoluciona el juego? Hacia la velocidad Uh-huh. y hacia la fuerza. Ve lo que dice, por ejemplo, este dato muy revelador de parte de Barça Innovation Hub de rendimiento deportivo. 45% de los goles vienen precedidos por un sprint. La capacidad para generar elevados niveles de potencia de manera efectiva a lo largo de una temporada se convierte en un marcador que puede ayudar a valorar el estado de forma de los jugadores. Y si lo dice esta plataforma, mira, es porque algo en razón deberán de tener. Claro. Ya sabemos toda la escuela científica que hay detrás de Barça, de Can Barça, con Paco Cirulo, con toda esa Uh-huh. gente que ya lo sabemos, y su microciclo estructurado. Velocidad y fuerza, definitivamente. Quizás algunas personas ahora, Roberto, a través del fenómeno del FC Bayern Múnich, están como impactadas por ver la hipertrofia, ¿verdad?, de los futbolistas del Uh-huh. Bayern. Lo que pasó con Phil Coutinho cuando se fue del Barça y llegó a Alemania y que resulta que aumentó, no sé si fueron 6 7 kilogramos de masa muscular, bajó 2% prácticamente la grasa, a estar promediando menos del 10% de grasa corporal y se convirtió en un jugador muy potente, fuerte y veloz. Entonces, yo sí quiero decir, por ejemplo, que para mí siempre ha existido esta parte en el fútbol. Bueno, ahora se ha puesto un poco más de moda. Lo que yo siento, Roberto, que también ha existido son aquellos que no saben que el gimnasio también puede ser un aliado para el fútbol. Y hablo de la Totalmente. fuerza como tal, ¿verdad? Vos manejás mejor ese tema que yo, vos lo manejás mejor que yo. Pero Uh-huh. no sé, yo creo que se llama ignorancia, Roberto. Hay una ignorancia tan grande por parte de muchos entrenadores al creer que si a sus jugadores les metes un poco de pesas, los vas a hacer lentos, les vas a quitar velocidad, los vas a hacer menos potentes. Y yo te digo, creo eso es ignorancia. No te miento, porque acá me estoy leyendo este bestseller, que es de los mejores, y te lo voy a mostrar a continuación,
que es el entrenamiento de los deportes de equipo, esta es prácticamente toda la estructura que maneja el FC Barcelona con Paco Cirulo y demás. Acá habla, y te lo leo así rápidamente en cuanto a la fuerza, porque yo digo, si acá alguien se dio la tarea de hacer este libro, que este libro tiene un montón de páginas que, mira, lo he leído, las primeras 20 páginas las leo cada vez porque cada vez entiendo más, porque hay que leerlo una o dos veces para entender esto. Sí. Y si este libro, Roberto, dice, todo es fuerza, es porque han hecho estudios científicos. Julio Tus Fajardo dice, en la fuerza está la génesis de la motricidad y por ello en su optimización radica la de los movimientos. Si esta gente se ha dedicado muchas horas a estudios científicos, a comprobar a través del método científico que sí se pueden cambiar los paradigmas de entrenamientos con respecto a los que se hacían en años anteriores y han dado resultado, ¿por qué nos vamos a negar esa posibilidad? Y te lo pongo así, Roberto. Lo que pasa es que algunos entrenadores creían que los deportes de equipo se entrenaban como deportes individuales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sé si te acordás, en Costa Rica, que creo que somos de edades parecidas, cuando se decía que la fuerza, para trabajar la fuerza en nuestro país, los ponían a subir y a bajar las graderías de los estadios. Y Sí, en, me muchas, acuerdo. y en muchas ocasiones le decían, póngase un compañero de espaldas, móntelo y suba y baja para trabajar la fuerza. Ujú. Pero estaban trabajándolo de una manera equivocada. O resulta que empezaban a trabajar la carrera sin la pelota y los podían a correr, no sé, si 10 kilómetros o 10 millas. Y de ahí estamos hablando de Pasaba. atletismo, no estamos hablando de fútbol. Resulta que el tiempo avanza y vienen este montón de revoluciones, de estudios, y aparece el microciclo estructurado de Paco y Cirulo, y aparece entonces la periodización táctica de el profesor Víctor Frade en Europa, y aparece la escuela de José Sí. Mourinho, donde dice, yo no creo en la preparación física, y entonces yo pongo desde mi pretemporada la pelota de una vez y no la parto, y elimino el gimnasio como tal, y elimino las carreras largas de media hora, y todo lo hago con pelota. Y resulta que después entonces apareció otro entendido del fútbol y dice, pero ¿qué tal si le metemos un poquito de fuerza a la pelota? Sí, sí, ¿cómo? Sí, sí, vamos a hacer un juego reducido, un SSG, un Side Small Game, un Small Side Game, y entonces le Ujú. vamos a meter un poquito de fuerza y le vamos a meter un poquito de intensidad. ¿Cómo? Sí, sí, y le vamos a meter salto. Claro. Y pues ahí estás trabajando la fuerza, estás trabajando la intensidad, que la intensidad es lo que marca mucho la pauta en Europa. Entonces, yo lo que siento, Roberto, es que la táctica junto con lo físico, en este caso específico, velocidad y fuerza, es lo que nos ha llevado al fútbol actual. FIFA dijo en uno de sus últimos seminarios estos que dan de entrenadores, que Roberto, el nuevo sistema de juego que se va a empezar a utilizar de ahora en adelante va a ser el famoso 3-4-3. ¿Por qué? Porque se necesitan Ok. más jugadores Sí, veloces hacia el ataque. Entonces, se está empezando exactamente. a evolucionar hacia ahí, Roberto. Empezar a meterle velocidad y fuerza al jugador. ¿Por qué? Porque resulta que si te das cuenta que tienes un jugador que en el duelo contra otro jugador es mejor el tuyo, bueno, vas a llevar ventaja, definitivamente. Y ya te acabo de leer la estadística de que un 45% de los goles vienen precedidos de un sprint. Entonces, velocidad y fuerza, Roberto, junto con la táctica, yo siento que hacia ahí va evolucionando el fútbol. Ahora la pregunta es, ¿estamos en Costa Rica sobre esa onda? ¿Estamos Qué va. entrenándolo para llegar a ese nivel? Y mae, bueno, esta es una pregunta que creo que todos sabemos. Aquí en Costa Rica todavía el fútbol nuestro falta por evolucionar. Hay cosillas que todavía estamos atrás y esperemos que con el tiempo vaya evolucionando. Ahora, hablando de la preparación física en fútbol, esto de la periodización táctica es algo que ha ido cambiando poco a poco la manera en cómo se entrene o cuál sea el enfoque de la preparación física en este deporte. Ahora, yo creo que no es que los entrenadores no estén a favor de la preparación física, creo que la manera en cómo se ha nombrado o se ha dicho esas cosas no es la manera correcta. Tal vez la manera en cómo se estaba haciendo antes no es que estén de acuerdo, y en eso en parte sí voy a irme por ese lado, pero sin embargo no tan ahí, porque hay momentos donde
hay aspectos fisiológicos o simplemente físicos que se tienen que hacer dentro de un gimnasio y se pueden individualizar de manera más efectiva dentro de un gimnasio que lo que se puedan hacer vos en el campo. Y a veces la periodización táctica sí llega a engañar en eso, en que a veces las personas se ponen a hablar más de la cuenta diciendo que están individualizando aspectos físicos y la realidad es que no es así. Hay que entender cómo es que funciona la verdad el cuerpo dentro de un estrés que lo pongas vos, que obviamente lo vas a suponer vos dentro de una tarea, y de ahí entender qué es lo que estás buscando, qué cualidades buscas. Obviamente la preparación física, sea en el campo o sea en el gimnasio, tiene que ir acorde al fútbol. Esa es la demanda final. Entonces, en eso siempre tiene que ser la meta y siempre tiene que ser el fin. Estás hablando acá que todo es fuerza, esa es la realidad, digamos, estoy hablando con uno de los grandes catedráticos de la fuerza y la preparación física, Vadillo, en España, que fue uno de los que fue profesor mío en una de mis maestrías que hice allá en España. Él lo menciona, la fuerza lo es todo, y la realidad es que es eso, sea velocidad, sea un salto vertical, sea empujar una barra, sea dar una desaceleración, hacer un cambio de dirección, todo es fuerza, requiere aplicar una fuerza contra una superficie para luego poder hacer ese gesto de manera efectiva, y la velocidad viene detrás de eso. Por ejemplo, si hablamos nosotros de quién es la persona más rápida, es aquel que puede producir la mayor cantidad de fuerza en la menor cantidad de tiempo, en una distancia predeterminada. Entonces, si es fuerza, en eso sí estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo entrenes? Eso es la parte que se vuelve un poquito diferente. Hay que entender un poco detrás del mundo de la preparación física. Para eso es lo que estudia uno. Y obviamente también voy a mencionar que hay un arte detrás del entrenamiento para poder hacer que esto sea efectivo y buscar esas metas físicas que van a ayudar a mejorar el rendimiento y obviamente reducir el riesgo de lesión de nuestros deportistas, que obviamente es una parte también importantísima. Y yo como readaptador es una de las cosas que más me enfoco. Pero bueno, es algo que es un tema totalmente y que se puede expandir mucho. Hoy en el fútbol cada vez va evolucionando más la parte de la preparación física y lo va a continuar haciendo cada vez más que el fútbol esté demandando una parte física muy grande. Y obviamente, como mencioné al inicio de esta respuesta, va a ir muy relacionado con la posición que juegue cada jugador. Y bueno, volviendo al tema, acá en Costa Rica, nos queda mucho, pero mucho, mucho, mucho por mejorar, Y qué duro, de lo Roberto, que... y qué duro enfrentar esa realidad, porque uno quisiera que sí, ¿verdad? Pero yo te digo, por ejemplo, y disculpa que te interrumpa, pero yo No, no. veo profesionales de tu talla, veo profesionales, yo tengo también otros colegas que son entrenadores, mira que yo digo, Dios mío, qué tipos más preparados. Pero sabes, Roberto, ¿qué es lo que pasa? Y lo mencionaste anteriormente, que si no tienes la argolla, no te dan oportunidad. O si en Costa Rica Es el fútbol. no sos exjugador, no te dan oportunidad. Y Es yo que le vamos a ser muy digo, claro. Yo entiendo. Dale, dale. y yo digo, Roberto, que es Dale, dale, dale. una cuestión cultural. Te pongo el ejemplo. En Ah. Estados Unidos creo que creen un poquito más en el profesionalismo de las personas y de otros lugares. Porque acá viene alguien hablando Ujú. un acento diferente y le están creyendo todo, pero no creen en el tico como tal que estás preparado. Vos sos costarricense y estuviste en el alto nivel de la Liga Española. Tenemos, por ejemplo, a Gonzalo Segares, que es el entrenador de la U15 de la selección de los Estados Unidos, de la masculina. Estados Unidos, eso vi. Entonces, ahí empezamos a decir, mira, pero resulta que tenemos que andar buscando en otros lugares lo que ya tenemos acá. No creemos en lo nuestro, no creemos en las personas preparadas. Ah, no, es que está muy joven, hay que darle chance a que camine un poquito más. No, No es que no jodas. fue, es que él no tiene experiencia, él no fue jugador, o mira, es que me cae mal. Y es ahí donde yo digo, qué equivocados que estamos, porque hay que sopesar el que, mira, no te conozco, me caes mal, pero sos un excelente profesional, vení, me vas a hacer ganar a mi equipo. En Alemania, creo, he tenido algunos amigos que están por allá y me cuentan que pesa más el currículum, su preparación académica, y eso los hace respaldarse. ¿Para qué? Para que lleguen a darles un trabajo. Y vuelvo al punto de Julian Nagelsmann, el entrenador del RB Leipzig, un muchacho de 33 años, preparadísimo, y nadie le dijo, ah, no, es que no tiene experiencia, y recién metió a su equipo a semifinales de Champions League. Entonces, Roberto, yo creo que es eso, tenemos que quitarnos eso para a profesionales como vos, a profesionales como otros que nos están viendo ahorita y que dicen, mira, me identifico, darles el chance, porque si no, Roberto, mira, has visto cómo resulta que hoy un entrenador lo echaron de un equipo porque descendió y al mes ya tiene trabajo en otro equipo de primera división. Y uno dice, Sí, ¿por qué tenemos que seguir reciclando a esos entrenadores?
démosle chance a los nuevos entrenadores, démosle chance a las nuevas generaciones, que claramente están muy bien preparadas. Y bueno, Juan, aquí mencionaste un punto que he conversado con muchísimos profesionales dentro del fútbol, y quiero que no me malinterpreten. Dentro del fútbol profesional he tenido la oportunidad de trabajar con grandísimas personas que están preparadas, con muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, y de verdad que he sido afortunado de poder trabajar al lado de ellos, pero sí, también hemos hablado de que lastimosamente dentro del fútbol y el mismo deporte profesional hay mucha argolla y hay mucho enchufe, se ve a nivel de muchos puestos, no solo el director técnico, y obviamente eso también se ve en Costa Rica, como estabas mencionando vos. A veces se reciclan entrenadores que descienden en un equipo y de la nada los ves de vuelta en un equipo de primera división, y la verdad que eso no tiene ningún sentido. Lo que hace es afectar de forma negativa nuestro fútbol, y que la verdad, al final de cuentas todo tiene que ir basado, y soy partidario de esto, en la preparación y experiencia que tenga un profesional. Y esto va desde el readaptador hasta el periodista, al director técnico, el fisioterapeuta, el preparador físico, etcétera. Creo que es algo que debería tomarse más en cuenta y darle más énfasis a la hora de escoger las personas que vayan a trabajar dentro de un equipo, ya que, si lo vuelvo a repetir, si todo se trata de argolla, todo se trata de ese reciclaje de personas, y lo único que va a hacer el fútbol es estancarse y no se vuelve algo positivo. Y otra vez, al final de cuentas hay que verlo como un negocio. Si yo voy a contratar a una persona, hay que preguntar si esa persona me va a poder aportar a mí y llevar esos resultados que estamos buscando, o simplemente lo voy a meter aquí porque es un mae tuanis, porque es un compa mío y porque lo voy a meter acá y me llevo bien. Sé que eso es importante también para poder ser inclusive entrevistado, aunque sea eso, en un lugar, pero mae, lo que te debe dar a vos la oportunidad de trabajar o ser contratado en un equipo debe ser la experiencia y preparación que tengas, que al final de cuentas es lo que va a dar el aporte a un equipo en el sí o en el no. Entonces, en esa parte siempre voy a ser muy tajante, siempre voy a ser muy directo. Si estás preparado, entonces perfecto. Si no lo estás, regrese a usted a prepararse, y cuando lo tenga y cuando se sienta que sí lo tienes, entonces volvés a intentar, y claro que puedes volver. Entonces, en esa parte hay que ver el fútbol como un negocio, como una empresa, y no solo un lugar de un grupito de amigos que al final de cuentas no llega a ayudar en absolutamente nada. Al final, como mencioné, hay que verlo como una empresa y como un negocio. Y bueno, hablando de esto de negocios, de una empresa y gente preparada, de dos personas que quiero mencionar acá en el podcast, que bueno, hace poco hice un episodio con él, fue con Eric Rodríguez, que vos lo conoces también, un fisioterapeuta que está en San Carlos, muy muy preparado, conoce también mucho el fútbol, y la verdad uno se da cuenta que da gusto saber que hay una persona tan preparada en nuestro país, y la verdad que le está yendo súper bien, y creo que es de gran influencia y es una gran conexión en el mundo de las ciencias de deportes acá en Costa Rica. Y la otra persona es Otto Sanabria, que es el preparador físico del Municipal Grecia, que con quien también hice un episodio aquí en el podcast, y la verdad muy preparado, una persona joven que está haciendo muy, muy bien las cosas. Y bueno, quería mencionarlos porque son cosas que uno creo que debe de resaltar y darse cuenta que la verdad sí hay grandes profesionales en nuestro país, y eso va a ayudar a que el fútbol vaya creciendo, que otra vez se ha visto que la verdad lo que es un negocio, es una empresa, y debe de ir hacia adelante. Es que el punto, Roberto, que aquí, bueno, somos tan pura vida que, no, démosle chance. Y si, por ejemplo, midiéramos las cosas como las miden en Europa o en los Estados Unidos, basados en el método científico, uno dice, no, mira, el método científico, que es demasiado válido, me dice que las cosas hay que hacerlas de esta manera, hagámosles de esta manera. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de algo científico. Y quizás parece, no sé, parece irónico, pero acá, si puedes tener una maestría en ciencias del movimiento humano, si fuiste deportista, si estuviste en una experiencia en Europa, etcétera, pero no, no me cae bien, o no fuiste exjugador, o no sos de mi argolla, no te va la oportunidad. Que digo, yo me quedo sorprendido. Yo digo, Dios mío, si un currículum de ese tamaño en otro país lo explotan. Yo creo que tenemos que llegar a dar ese paso, definitivamente, para llegar a sobresalir. Y sí, y no, por ejemplo, Roberto, en algún momento no decir, qué lástima que se nos están yendo a trabajar a otros países. Porque si, por ejemplo, ahora mencionabas a Eric, Eric ha estado, ojo, de los jugadores de la talla de Carlos Salcedo de la selección mexicana de Ujú. fútbol, que viene a ser titular ahorita contra Corea y contra Japón. Es uno de los jugadores que atiende Eric. Y uno dice, si ellos, que son jugadores sobresalientes de México, confían en él,
a veces ¿por qué nosotros no confiamos en nuestro talento? En fin, es una reflexión muy grande y ojalá que sirva para que en un tiempo no muy amplio, ¿verdad? O a un corto plazo, estemos hablando de que sí pudimos hacer las cosas diferentes. Porque de lo contrario, de Roberto, ya nos hemos dado cuenta de cómo no hacer las cosas bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que seguimos no haciéndolas bien. Sí, sí, es una Entonces nos tontera. va a dar los mismos resultados. Sí, sí, mae, es algo que poco a poco hay que ir cambiando y este tema del fútbol lo podemos seguir hablando, es algo que a los dos nos apasiona, que a los dos nos llena mucho y la verdad que, bueno, ya llegando al final de este episodio, la verdad que muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio. La verdad que considero que usted es un gran profesional, un periodista que además del mundo del periodismo también conoces muy bien el fútbol, transmites muy bien una situación de juego o lo que está pasando dentro de un partido y la verdad que como mencioné al inicio, tienes la preparación a nivel de entrenador de licencia C de la FIFA y sé que vas a seguir creciendo. Como me has mencionado cuando me contactaste ya en España, el sueño tuyo es poder llegar a ser entrenador y ojalá te podamos ver algún momento, quién sabe, dirigiendo aquí un equipo acá en Costa Rica y ni se diga pudiendo hacerlo afuera. Yo soy muy partidario que inclusive esos sueños locos se pueden lograr. Y bueno, Juan Carlos, de verdad que muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio y de verdad muy agradecido. No, 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 Roberto, más bien al contrario. Te tengo que, o me tienes que devolver la visita, ¿verdad? Yo te tengo que invitar por allá para que sigamos igual hablando de fútbol, hablando de deporte en general, Ujú. porque yo creo que eso tenemos que, si podemos dar conciencia o o generar conciencia en las demás personas y que se pueda dar un cambio, bueno, pues en la mejor de las horas. Así que cuando quieras, vas a la radio, ahí devolvemos la visita, me devuelve la visita, la pasamos muy bien, seguimos hablando. Puede ser la segunda parte de este podcast y podemos invitar también a otros colegas ahí que lo hacen muy bien. Y yo sé que alguna huya vamos a hacer, Roberto, que es lo más importante de esto. No, es que yo digamos, algo que siempre tuve muy en mente con los años que llevo 10 años fuera de Costa Rica, prácticamente 22 años fuera de Costa Rica, 10 años fuera de Latinoamérica, 10 años preparándome, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ujú. Yo no soy europeo, no soy gringo, voy a hacerlo muy claro, yo soy tico. Y toda la vida he andado, me pueden decir, me pueden preguntarle a mi familia, soy tico. No, nunca lo voy a cambiar, he estado, por gracias a Dios, en muchos lugares, pero no cambio mi país y yo no cambio de donde soy y he tenido la oportunidad de competir en natación por piscinas de todo lado y he nadado con gente de muy alto nivel y fue una experiencia muy bonita y después estar dentro del fútbol español y todo eso, pero no se me olvida a mí de dónde vengo y cuando he Ujú. visto, por ejemplo, lo de Brasil 2014, que todos vimos que fue muy bonito, es donde yo dije, eso es lo que quiero ver, eso es lo que quiero seguir viendo. Cuando yo vi a Andrea Amador ganando la camiseta rosa, se me olvida cómo es que se le dice, pero en el Giro de Italia, Ujú, ujú. pucha, dije, qué orgullo, qué bonito. ¿Por qué no Claro. podemos? Cuando a mí me dice la gente es que no tenemos, no, sí tenemos. Lo que no estamos haciendo es bien las cosas para que siga sucediendo esto constantemente. Eso requiere trabajo, darle oportunidad, preparar, educar, y es algo que como persona que he estado afuera, veo como responsabilidad poner un granito aquí, aunque sea, mira, vengo a hacer esto, quiero hacer un cambio, quiero poner una voz, aunque sea, hacer un ejemplo a otras personas de que, mira, las cosas pueden cambiar en Costa Rica y podemos llegar a hacer cosas buenas. A mí lo de Brasil, no me pueden decir a mí, es que no es posible, va a pasar muchos años, y pasa muchos años y seguimos haciendo lo mismo. Sí, 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 sí. Pero De acuerdo, de entonces acuerdo. ahí continuaremos la conversación. Y antes de irnos, siempre le doy un espacio acá al invitado, redes sociales, dónde te pueden contactar, cuál es tu información, si las personas te quieren seguir a vos. Gracias, gracias, Roberto. Bueno, me pueden seguir en Instagram. Mi perfil es JC Solano-Rivera o pueden poner Juan Carlos Solano Rivera. Ahí les va a aparecer. Es muy fácil de identificar. Mucha gente ya me relaciona con la radio, con periodismo, con fútbol, entonces, y algunas con ciclismo también. Entonces ahí me ven, es clarito. En la radio, Columbia 98.7 FM o en Facebook, Columbia Deportiva o en internet, columbia.co.cr. Ahí estamos, cualquier hora del día, en cualquier programa, ustedes ahí yo creo que ya me pueden identificar, así que de verdad hagamos una comunidad grande, comuniquémonos entre todos y ahí los espero también en las redes sociales. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y a todos los que nos están Colombia. escuchando o logran escuchar esto, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.